iWhatever, el podcast. Bienvenidos al episodio número 36 del podcast. Hoy es jueves 27 de enero del 2022. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de iOS y iPadOS 15.3, de watchOS 8.4, macOS Monterrey 12.2, tvOS 15.3 y HomePodOS 15.3. Y bueno, como dijimos en nuestro episodio anterior del podcast, el episodio 35, pues bueno, un lanzamiento inminente de todas estas nuevas versiones de software de todos los sistemas operativos de Apple, pues se iban a producir con toda probabilidad en esta semana en la que nos encontramos. Nuestra apuesta más firme estaba entre el lunes o el martes, pero al final, bueno, pues esta liberación de todo este software se ha producido el miércoles día 26, ayer mismo, misma fecha exacta en la que el año pasado Apple también liberaba nuevas versiones de sus sistemas operativos. Y vamos a empezar hablando de iOS y iPadOS 15.3 porque, bueno, 2 semanas después del lanzamiento de iOS y iPadOS 15.2.1, pues Apple ha hecho gala de su rectitud y de su maravillosa eficiencia, pues poniendo a disposición de todos los usuarios esta nueva versión. Si tienes un iPhone 13, verás que hay una actualización en el firmware del módem, en concreto a la versión 1.41.06, que esto, bueno, pues viene de alguna manera a ayudar y a mitigar esa conexión 5G, 4G, 3G, Wi-Fi y un poquito el trasiego de nosotros mismos por todas esas conexiones a la vez, sin necesidad de a lo mejor tener que recurrir al viejo truco de ir al modo avión y volver a desconectar el modo avión para que alguna de esas conexiones pues empiece a funcionar con normalidad. Esto parece que ya está solucionado y funciona, como os digo, a las mil maravillas. Otras versiones anteriores venían a mejorar esto, pero esta versión de una manera mucho más categórica viene a solucionar esto de una forma más que definitiva y os puedo asegurar que funciona francamente muy bien. Esta actualización también viene a solucionar ese fallo de visualización de la distribución del espacio de almacenamiento en los iPhone y en los iPad, aunque hay algunos usuarios que aún dicen que esto no está del todo solucionado. Es un poquito según a quien le preguntes, ¿no? Hay gente que lo tiene solucionado de hace tiempo y gente que todavía ve que las lecturas del espacio de almacenamiento en sus dispositivos pues no es la mejor del mundo y no es para nada correcta. Veremos a ver si con el hecho de que muchos usuarios empiecen a adoptar esta nueva versión del software de Apple, pues si esto de manera definitiva está corregido o no. Y bueno, Apple no menciona el fallo de la aplicación de Apple Music, que sabéis que hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión y que hacía que el uso del procesador se disparase de forma incontrolada y bueno, pues esto hacía que se consumiese grandes cantidades de energía y bueno, pues la autonomía de la batería no era la que esperábamos, sobre todo si utilizábamos esta aplicación en concreto. Tampoco tenemos constancia de si esta nueva versión del software de Apple en iOS y en iPadOS, sobre todo para los iPhone 13, corrige un fallo por el que en estos mismos dispositivos, los iPhone 13, pues a veces las pantallas aparecían con un tinte de color rosáceo. Así es que bueno, pues estaremos un poquito pendientes a ver si también esta actualización corrige este fallo que algunos usuarios de los iPhone 13, como os comentamos, tenían. Y bueno, comentaros que últimamente Apple pues no es muy específico, que digamos, a la hora de decir en sus notas de lanzamiento de versión qué cosas se han corregido y qué cosas no, a no ser que sean cosas muy conocidas por todo el público, ¿no? Y directamente en esta actualización dice que esta actualización pues incluye mejoras de seguridad, de rendimiento y estabilidad, y salvo algunas cosillas así más concretas que vamos a pasar a continuación a comentaros, poca cosa más. Una cosa que sí aparece en las notas de lanzamiento de versión es que la solución de un fallo de seguridad de Safari, el navegador de los sistemas operativos de Apple, que permitía que se accediese en tiempo real al historial de navegación del usuario que lo estuviese utilizando en un momento determinado, ¿no? Y esto, que parece un fallo de seguridad bastante importante, pues se ha parcheado tanto en iOS, iPadOS 15.3 como también veréis en macOS Monterrey 12.2.
Solamente por este motivo que os comentamos ya merece la pena actualizar por lo menos iOS, iPadOS y macOS. Y bueno, como os comentamos, para iOS 15.3, Apple iba a realizar esta actualización antes de febrero, ya que había adquirido un poquito un compromiso con algunos estados norteamericanos y algunos de sus aeropuertos en concreto, para lanzar la capacidad de carnet de identidad electrónico a través de la aplicación Wallet en algunos estados, como os comentamos, allí en los Estados Unidos. Y bueno, pues no tenemos constancia de que esto se haya producido, ya que ningún usuario de los Estados Unidos ha reportado que efectivamente algo así se pueda llevar a cabo en este nuevo sistema, esta nueva versión del sistema operativo de Apple, de iOS 15.3. Imaginamos que será algo que estará de forma latente incluida en esta nueva versión del sistema operativo y que se activará vía servidor por parte de Apple cuando esté funcional al 100% y cuando de alguna manera pues Apple considere que tiene que activarlo. De todas maneras estaremos a la espera y si alguna persona, sobre todo en los Estados Unidos, es capaz de activar dicha función, pues os lo notificaremos enseguida para que sepáis que ya está en funcionamiento, sobre todo para las personas que nos escucháis allí en los Estados Unidos. Y bueno, en cuanto al rendimiento en general, tanto en iOS como iPadOS 15.3, deciros que la apertura y cierre de aplicaciones es totalmente fenomenal, se produce de forma muy rápida y muy eficiente. La gestión de la memoria RAM verdaderamente parece que está muy bien optimizada un poquito en el viaje de una aplicación a otra y cómo estas están en segundo plano. El rendimiento de la interfaz es notablemente más estable y notablemente mucho más rápido, sobre todo yo lo he notado en mi iPhone 13, aunque también en el iPad Pro de 11 pulgadas del 2020 que también poseo. Y bueno, pues por ejemplo el rendimiento de la batería aún está por determinar. Han pasado escasas 24 horas desde que yo personalmente actualicé. Y bueno, normalmente necesitamos entre 2 o 3 días para saber si realmente se ha producido algún cambio o mejora, porque ya sabéis que en el momento que se hace la actualización, pues hay una serie de actividades en segundo plano en nuestro dispositivo que de alguna manera están consumiendo de manera más intensa el procesador de nuestro sistema y bueno, pues esto no puede darnos en ningún momento una buena lectura, una lectura correcta de si efectivamente la batería tiene más autonomía o no. Así es que nada, pasados estos días posteriores a las actualizaciones pertinentes y en una nueva entrega del podcast haremos un seguimiento para ver si efectivamente pues todas estas actualizaciones han merecido la pena, si debéis hacerlo o no, que nosotros ya os decimos que sí, que debéis actualizar sí o sí porque vienen mejoras muy importantes a nivel general y bueno, pues podemos llegar a comentaros en algún momento determinado si efectivamente pues se nota ese cambio en la autonomía de la batería o no. Bueno, y vamos ahora con watchOS 8.4 y es que bueno, esta nueva versión del sistema operativo de los relojes inteligentes de Apple llega un mes más tarde del lanzamiento de watchOS 8.3. Esta actualización corrige un fallo que no permitía que algunos cargadores de Apple Watch funcionasen de forma adecuada, sobre todo en usuarios del último Apple Watch, del último buque insignia de Apple, el Apple Watch Series 7. Creemos que hay muchos más fallos corregidos que Apple no nombra en sus notas de lanzamiento de versión y que seguramente se corrigen en esta nueva versión, del mismo modo que eso también sucede en versiones de iOS y iPadOS, en concreto estas últimas, la 15.3. Y al margen de esto que os acabamos de comentar específico de los Apple Watch Series 7, poco más hay que nombrar, salvo que hoy Apple ha añadido vía servidor una nueva esfera para el Apple Watch Series 4 o posterior denominada luces de unidad, que está inspirada en el afrofuturismo y cuyos colores rojo, negro y verde también están presentes en una nueva correa solo loop trenzada que está disponible también en el Apple Store y que va, digamos, a complementar ese aspecto maravilloso que trae esta esfera pues con esta nueva correa que os comentamos. Apple, para hacerse de alguna manera partícipe y eco de esta tendencia, pues ha puesto a su disposición en su página web y para todos los usuarios de iPhone, iPad
y Mac un fondo de pantalla con los colores de esta temática que os comentamos. Y bueno, comentaros que la navegación del sistema se nota mucho más fluida y como hemos dicho en el apartado anterior de iOS y iPadOS, pues de momento lo que es el rendimiento de la batería aún está por determinar, ya que ha pasado un día escaso y normalmente, como os comentamos anteriormente, pues necesitamos esos 2 o 3 días de rigor para saber si realmente se ha producido algún cambio o mejora en la batería, ¿no? Naturalmente desde aquí os aconsejamos que actualicéis, ya que estamos convencidos, como os hemos dicho anteriormente, de que al margen de lo que Apple diga o no diga que arregle en sus notas de esta versión, pues hay seguramente muchos errores y muchas cositas aquí y allá que están solucionadas y que vienen todas ellas en conjunto a traernos una experiencia de usuario en este entorno, en este sistema operativo, pues muy positiva. Así es que os recomendamos que actualicéis casi siempre. Bueno, vamos a hablar ahora de macOS Monterrey 12.2, que bueno, esta nueva versión llega un mes después del lanzamiento de macOS 12.1. Apple también ha lanzado actualizaciones de seguridad para macOS Big Sur 11.6.3 y macOS Catalina vía una actualización de seguridad denominada 2022-001. Esta es una actualización que corrige muchos fallos en general, igual que las otras versiones de software de las que os estamos hablando aquí. A estas alturas del desarrollo de los sistemas operativos ya hay poquitas funcionalidades que liberar. Y bueno, pues solo por el hecho de que estas actualizaciones traigan estas correcciones menores de fallos a nivel general y sobre todo de seguridad, pues ya solo por eso merece la pena actualizar. Y bueno, sí que es verdad que para macOS Monterrey, pues este año iba a traer una funcionalidad que sabéis que se denominaba control universal o Universal Control. Y bueno, hasta el momento esto no se ha activado en el sistema operativo y es una funcionalidad muy interesante que sabéis que nos permite viajar desde el Mac hasta el iPad y del iPad al Mac con una versatilidad asombrosa para hacer uso de este dispositivo como segundo monitor y al mismo tiempo pues podemos utilizar el teclado, ratón y tal y cual. Pero aún no tenemos notificación de que esta activación se haya producido y bueno, pues no debe tardar mucho más. Y bueno, para ser más concretos, esta actualización sí que trae una corrección de ese fallo de seguridad de Safari que también estaba presente en iOS y en iPadOS 15.2.1 y anteriores y que ahora pues estas nuevas versiones la han corregido, esta vulnerabilidad y bueno, pues ya os digo que solo por esto merece la pena actualizar a esta nueva versión. Hemos sabido también que la aplicación de música en macOS se ha reescrito por completo y que debe ser mucho más rápida en funcionamiento en general y cuando se hace alguna búsqueda sobre algún tema musical o cualquier otro particular, pues la navegación en este tipo de pestañas y en esta interfaz debe ser mucho más rápida y lo deberíais notar. El sistema parece más fluido en cuanto a navegación y rendimiento y bueno, salvo estas cosillas que os acabo de comentar, muy recomendable también actualizar y nada, y poner nuestro Mac a funcionar a las mil maravillas. En cuanto a tvOS 15.3, pues nada, es una actualización muy general que corrige algunos fallos y que de alguna manera pues optimiza el rendimiento y el desempeño del mismo sistema operativo en general. No hay más información al respecto. Yo en mi Apple TV HD lo noto, digamos, el funcionamiento bastante más fluido, pero nada más reseñable porque, ya os digo, no hay ninguna información más al respecto. Son todo, pues eso, correcciones menores de errores aquí y allá. Así es que también os recomendamos que actualicéis. Y para acabar, y en cuanto a HomePodOS 15.3, pues exactamente lo mismo que tvOS 15.3. Una actualización basada generalmente en correcciones de errores y bueno, como os digo, según Apple, esta actualización viene a corregir pequeños fallos que hay por aquí y por allá y que bueno, esa corrección ayuda a que el sistema sea más estable y el rendimiento sea más óptimo. Y en concreto en esta actualización Apple dice que se añade soporte para el reconocimiento de voz por mediación de Siri de hasta 6 usuarios en la India con el idioma inglés y también para Italia con el idioma italiano. Y al margen de estas cosas que os acabamos de comentar, muy poquito más hay que reseñar y por supuestísimo os recomendamos que
todas estas actualizaciones nuevas que han salido, pues actualicéis a ella, porque hay muchísimos desarrolladores que han estado trabajando en el desarrollo de las mismas y bueno, sobre todo en iOS y iPadOS se nota una mejora de rendimiento absolutamente increíble, sobre todo en iOS y, como os he comentado yo, por ejemplo, en mi propia experiencia en mi iPhone 13. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado y por habernos elegido para informaros acerca de todo lo que acontece en el mundo de la compañía, de la manzana mordida, sus productos y su software. Ya sabéis que en la descripción del podcast tenéis un link en el cual nos podéis situar y seguir, por favor, en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, y ahora también en nuestro nuevo canal de Telegram para informaros de todo lo que acontezca de manera instantánea. Sabéis también que tenéis acceso a las 13 plataformas en las cuales emitimos a través de ciertos enlaces, y nada, solo os queda elegir a través de qué plataforma nos queréis escuchar para suscribiros, por favor, y escucharnos. Comentaros antes de despedirnos que a partir de ahora vamos a utilizar esta funcionalidad de grabación de pantalla que existe en iOS como también en iPadOS para lanzaros de forma aleatoria una serie de mini tutoriales de, pues no sé, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, en los que de alguna manera vamos a ayudaros de manera más visual, sobre todo esto lo haremos en redes sociales como Instagram, Twitter y Telegram. Vamos a ayudaros de manera más visual, como os comento, a realizar ciertos procesos o ciertas curiosidades y funcionalidades que tienen nuestros sistemas operativos, iOS y iPadOS sobre todo, y que bueno, pues vamos a acercaros un poquito más al buen funcionamiento de todas estas nuevas características que sabéis que Apple siempre incluye en sus sistemas operativos, y bueno, vamos a haceros un poco más partícipes de todo lo que sucede a nivel de dispositivo. Y bueno, ya sabéis que yo soy Alfredo, nos escuchamos en el próximo y hasta luego.